es súper difícil predicar cualquier tema cuando está pasando lo que está pasando. Y resulta que, sobre todo si tú piensas que el tema no tiene pero nada que ver con lo que está sucediendo, entonces uno se pregunta, ¿habría escuchado tan re mal? ¿Estamos tan perdidos espiritualmente o realmente hay que hacerlo tal como está? Y la verdad es que en apariencia el tema de esta mañana no tiene mucha relación con respecto a lo que sucede en el país, lo que estamos viviendo como país, pero si uno ve el trasfondo, sí tiene relación. Y tiene relación de cómo nosotros los cristianos vemos esta área. Si ustedes ven el movimiento que está pasando ahora, llamado movimiento social, básicamente las demandas mayores, aunque todos sabemos que hay más cosas detrás, son económicas. O sea, el gran problema que se está en las calles, que la gente alega y hace todo lo que hace, es un problema básicamente económico. Y el punto es que, ¿qué podemos hacer nosotros los cristianos en torno a eso? Yo creo que la principal herramienta que tenemos los cristianos para poder hablarle a otros es que nosotros aprendamos a vivir, como Dios dice en el tema de las finanzas. Yo no puedo ayudar a otro a salir del problema que está si no tengo idea cómo hacerlo, yo estoy igual o peor que la otra persona. Entonces, mirado ese punto de vista, el tema de esta mañana, sí es un tema muy, muy importante que ojalá todos los cristianos lo viviéramos. Nosotros creemos que Dios es bueno. Yo no sé si tú lo crees. No sé si realmente piensa que Dios es bueno. Y Él quiere bendecirnos. Dios es Padre. Durante mucho tiempo estuvimos hablando de la paternidad de Dios. Y como Dios es Padre, como cualquier Padre, Él quiere darnos lo mejor. Pero la pregunta esta mañana es, ¿lo crees realmente? ¿Realmente lo crees? ¿Sabes? Yo puedo contestar hasta amén y doy gracias a los amén. Pero no necesariamente significa que lo crea. Yo puedo creer en Dios, pero no creerle a Dios. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Y yo creo que el llamado de toda la predicación de esta mañana tiene que ver con si le creemos realmente al Señor, lo que Él dice, lo que Él habla. También quiero comentarte, yo no sé cuántos se acuerdan de lo que significaba un long play. A ver, ¿quién quiere decir lo que es un long play para los que no saben lo que es un long play? ¿Ah? Un disco largo, grafícalo, ¿cómo era? Muchas canciones. Ya. Bueno. Claramente el carnet salió a la vista. Los long play era un disco grande que traía muchos discos chicos, los singles. Así que eso es más o menos. La aplicación de esta mañana va a ser un medio long play porque va a terminar el domingo que sigue. Mira, desde ese punto de vista, va a pasar el domingo que sigue, vamos a terminar la predicación porque tratamos de dar un poquito más de espacio al tema de la oración. Lo que yo voy a predicar es una predicación que es recurrente en la iglesia, así que es muy probable que algunos que están acá, una buena parte, haya escuchado esta predicación, pero es algo que deberíamos hacer en forma recurrente, enseñar, porque la iglesia está para enseñar toda la verdad de Dios, no solamente una parte de la verdad de Dios. Dios quiere bendecirnos y por eso que debemos entregarnos herramientas de bendición. Pasaron 6 años antes que yo por primera vez predicara este tema en la viña de Itacura en ese entonces. Pasaron 6 años. Me demoré 6 años en llevar adelante esta palabra. Yo sabía que era algo que estaba en la Biblia, pero me costaba poder enfrentar este tema. Éramos una iglesia nueva, con un pastor más nuevo aún, con muchos temores, con muy poca experiencia, y además luchando con muchos prejuicios que existen en torno a la iglesia evangélica referente al tema de estar pidiendo siempre dinero. Hasta el día de hoy eso es una lacra, una etiqueta que tiene la iglesia evangélica, la protestante o cristiana, como tú le llamas, de que son pidigüeños, son buenos para pedir. Para los extranjeros, pidigüeño es alguien que pide constantemente, un chilenismo. Y la verdad es que eso me llevó a negarme a compartir sobre este tema durante 6 años. Y no es que no tuviéramos necesidad, teníamos mucha necesidad como grupo cristiano de escuchar de esto, pero en realidad la inseguridad y los temores pudieron más. Hasta que llegó un día que Dios mismo habló a mi corazón. Y habló tan muy directamente. Personas me habían hablado, pastores me habían hablado, pero fue Dios diciéndome algo como esto. No se trata solamente que no esté bien lo que tú haces. Lo que estás haciendo, estás robando una bendición de Dios para mis hijos. Y eso fue lo que me llevó a como tengo que replantearme, tengo que enfrentar mis temores y enfrentar y entregar todo lo que me había dado a la iglesia que nos había dado para dirigir, para levantar. Dios quiere darnos una vida llena de bendiciones. Y la bendición de Dios excede con mucho solamente el tema económico. Pero Él es un Dios bueno y debemos de buscar que eso sea así. Debemos aprender la manera de alcanzar las bendiciones de Dios, de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen.
¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendecida realmente? Si eso está en tu corazón, yo te pido que pongas mucha atención y ojalá pudieras anotar algunos de los conceptos que yo voy a ir tirando, porque son, como te digo, son más allá de las finanzas. Sino que se aplican a toda la área de tu vida. Tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con tus relaciones. Todos los principios son los mismos. Cuando hablamos de principios de Dios, estamos hablando de verdades de Dios que son aplicables en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Y es más, muchos de ellos los pueden aplicar personas no cristianas y van a funcionar porque Dios dice. Solamente porque Dios dice. Hay dos verdades fundamentales en esta área que quiero mencionarlas, porque tienes que estar convencido de que así es. Y si no estás convencido o convencida que así es, poco más o más de lo que viene va a ser mella en tu corazón. Antes de hablar en cuestión, las verdades son estas. Están en la palabra de Dios y debes considerarla, debes conocerla, considerarla y debes creerla. La primera, la verdad número uno, es que Dios es un dador. Dentro de la naturaleza de Dios, que yo el domingo pasado estuve hablando de la naturaleza de Dios, estuve hablando de la justicia y la gracia de Dios, pues Dios, este mismo Dios que tiene esa característica como naturaleza, Dios es un dador. Él nos da la vida. Nosotros no estamos aquí porque nos autocreamos. Sencillamente Dios nos dio una vida, nos da amor constantemente. El hecho de que pudiéramos llegar hoy día aquí, que estemos bien de salud es porque nos hemos podido alimentar, porque tenemos buena salud, porque tenemos ropa para vestirnos. Es un constante dar de parte de Dios. Nos dio esta creación tan hermosa que el hombre ha hecho todo lo que ha hecho, que hemos hecho todo lo que hemos hecho, pero la creación la hizo Dios para nosotros. Dios es un dador, nos da salud, nos da inteligencia. ¿De dónde crees que vienen esas brillanteces que vienen a tu mente? Tú no la generas, viene sencillamente la inteligencia que Dios te dio. No podemos hacer nada por ser más inteligentes. Piensa en eso. ¿Qué puedes hacer tú por ser más inteligente? Podrás aprender más cosas, pero inteligencia propiamente tal es algo que Dios da y algo que tenemos que darnos cuenta. Dios es un dador. Me parece a mí que el versículo que encierra todo, que es el mismo que enseña la gracia, es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo mejor. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, nuestro Padre, es un dador, es un papá. Nos dio lo mejor que tenía, nos dio a su Hijo Jesucristo. Esa es la primera verdad. Dios es un dador. Y si Dios es un dador y tú eres hijo, ¿dónde están los genes? Tienes que ser una persona que da. Definitivamente, no es una opción que Él sea el dadivoso y yo no. Él espera que nosotros seamos tan dadores o tan generosos como Él lo es. La segunda verdad básica, antes de empezar a profundizar en el tema, en la realidad de Dios, que la realidad del ser humano se contrapone absolutamente a la realidad de Dios. Así como Dios es un dador y es un Dios generoso, el hombre intrínsecamente es egoísta. Somos intrínsecamente egoístas en forma natural. A no ser que Dios haga algo en nuestras vidas, nosotros somos egoístas. Nuestros primeros pensamientos tienen que ver con nosotros mismos, no tienen que ver con los demás. Yo sé que no es simpático que un tipo como yo te venga a decir que eres un egoísta o una egoísta. Pero la verdad, lo siento, es lo que la Biblia dice, no lo digo yo. Hay muchos pasajes enteros que nos demuestran esta verdad. El hombre es egoísta, el ser humano es egoísta y es consecuencia de la caída del pecado original, es parte con lo cual nosotros nacemos. Si vamos a la realidad, si tratamos de aterrizar este concepto, la verdad es que nadie nace con el don de dar. Nadie, pero absolutamente nadie. Es más, nacemos como para adentro, topón para adentro. Tratamos de cuidar lo nuestro. Desde niños tenemos este problema. Pero quiero sugerirte una prueba. Si tú piensas en un grupo de hombres que están comiendo en un asado, tienen en su plato, Claudio, tú tienes en tu plato un pedazo de carne rica, jugosa, o un pedazo de pollo maravilloso. Haz la prueba de sacarle un pedazo. Puedes perder la mano. Yo creo que alguien lo intentó y quedó con la cicatriz. Y no es un problema de Claudio, es un problema de cualquier hombre, ojo. Y esto no es chiste. Yo jamás he visto en mi vida un hombre tratando de sacarle a otro, dame un pedazo de tu carne, nunca. No lo vas a ver. Y te lo digo en serio, no lo vas a ver. Trata de hacerlo y observarlo. Y las mujeres, ¿qué pasa con las mujeres? Es totalmente distinto. Las mujeres es totalmente distinto. Cuando tú te pones a observar las mujeres, vas a ver una verdadera procesión de comida que pasa de un plato a otro. Y eso te lleva a pensar equivocadamente que son súper altruistas, que son maravillosas. No, ella está pensando en cuánto menos va a gastar. Cuánto más económico es el poder compartir la comida que en realidad el poder gastar en eso. Si no me crees, voy a recordar una característica que es tan común
el de compartir comida de las mujeres. La mujer tiene tan interiorizado esto que piensa equivocadamente que cuando sale con su amado, con su pololo, su novio, su esposo, a un restaurante a comer, piensa que él va a hacer lo mismo. Y la respuesta es no, el hombre no va a hacer lo mismo. Y con frecuencia quiero que te imagines esta escena que es bastante común, que tú llegas a un restaurante de comida rápida, no sé, McDonald's, estos burgers, y te pones delante de la persona y normalmente pasa algo como esto. La persona dice, ¿qué es lo que quiere? ¿Lo come acá? ¿Se lo lleva? ¿Qué se va a servir? Y el hombre normalmente dispara. Deme rápidamente, pues, no sé, puede pensar algo como, deme una hamburguesa doble con queso, papas fritas y una Coca Light, por favor. Y el hombre no tiene problema. Pero le pregunta a la mujer, Dios le dice con mucho cariño, ¿y tú qué es lo que vas a servirte? Y con esa rapidez increíble que nos prueba todos los frutos del Espíritu Santo, ella responde después, yo en realidad, nada, no sé, voy a ver qué es lo que hay. Y empieza a recorrer la lista para arriba y para abajo, la recorre para arriba y para abajo. Y después de hacer todo eso, no sé cuánto tiempo pasó, te dice, tal vez te puedo sacar un poquito a ti. Con una dulzura y paciencia muy fingida, le dice nuevamente, pero amor, ¿por qué no pides algo? Te pido yo algo de papa, hay papas light, no te preocupes. Y una mineral, tal vez con eso estás bien. Y ella insiste, sonríe y te dice con ternura, es que no tengo mucha hambre. Pide tú y me das una papa. Y finalmente se va a comer el plato completo. Y esto que estoy diciendo es una realidad, ¿no es cierto? Así que cuando entramos a un restaurante y la primera manera, no lo intentes. Bueno, quise parodiar un poco situaciones de la vida diaria, cosas que sí nos suceden, para verificar una realidad que es parte de la naturaleza humana. Somos egoístas, los seres humanos somos egoístas, y realmente, ¿cuál es el problema? Que son un freno para la bendición que Dios quiere desde darnos. Como Dios está esperando que seamos generosos, si somos egoístas, no vamos a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero que saques tu Biblia, la abras, la bajes, haz lo que quieras, no sé dónde la tienes, porque vamos a leer un pasaje muy importante y lo vamos a ver juntos, lo hemos visto otras veces, pero tal vez que el verlo por segunda vez puedas ver más aún. No sé si te pasa que cada vez que ves la Escritura y lo vuelves a ver, el Espíritu Santo vuelve a revelar más cosas, vamos entendiendo más cosas. Así que la revelación de Dios es progresiva, así que si te lo sabes, probablemente Dios te va a hablar más al respecto de esto. Busca por favor en el libro de Deuteronomio 28. Está en el Antiguo Testamento por si acaso. Deuteronomio 28. Vamos a leer del 1 al 14. Deuteronomio 28, del 1 al 14. ¿Estamos listos? Gracias, Mario. Mario está listo. Vamos a leer la Reina Valera. La Santa y Ungida. Vamos a leer del 2 en adelante. Y dice así: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Voy a repetir esto. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaron contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres la mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola.
Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. El pasaje que yo leí de Deuteronomio literalmente está dado por Dios a través de Moisés al pueblo de Israel en pleno desierto. Y Dios ya se ha revelado, empezó a dar sus estatutos y les dice, esta va a ser su vida. Esta es la bendición que yo quiero para usted, para esto lo aparté, para esto yo los traje. La pregunta esta mañana para ti, ¿te consideras parte del pueblo de Dios? ¿Crees que eres parte del pueblo de Dios o estás pensando que esto tiene que ver con gente que vivió hace miles de años? Si te consideras parte del pueblo de Dios, Dios dice que te va a bendecir. Dios quiere bendecirte. Y si en esta mañana hay alguien aquí que siente que no es bendecido, quiero decirte que mi Biblia y tu Biblia no falla. Dios no miente. Dios no cambia. Hay algo en mi vida que quiere Dios que yo aprenda, que viva, que camine con sus principios para poder ver y gustar la bendición de Dios. Ese Deuteronomio 28 es parte de lo que nosotros deberíamos buscar en la vida. Esa bendición de Dios debiera estar en cada área de tu vida. Y ojalá todos los cristianos pudieran vivirlo. Pero la verdad es que no es así. No todos logran vivir en ese nivel de la bendición de Dios. Todo lo que dice el pasaje es que Él nos quiere bendecir. Pero si tú continúas leyendo el versículo 15, hay una inflexión, hay un quiebre, hay un antes y un después. Todo lo que está antes tiene que ver con la bendición. Y todo lo que viene después tiene que ver con maldición. Después lo puedes leer en tu casa. Y la maldición está sobre exactamente por todo lo que Dios te dice que va a bendecir. Ahora te dice, esto va a ser maldito si tú no caminas de acuerdo a como yo te lo estoy enseñando. Si vemos ahora otro pasaje de Deuteronomio, en el 11 al 26 al 28, quiero que lo busques. Deuteronomio 11, del 26 al 28. Encontraremos con mucho más claridad el cómo tomar las bendiciones de Dier. Cómo realmente eso que Dios dice, que es fe, que de alguna manera es una promesa, pero en el fondo aquí lo que está pasando es como tengo que tomarlo, tengo que hacer efectivo lo que Dios dice que me va a dar. Vamos a leer ahora Deuteronomio 28, 15. No, perdón, ese ya lo leímos. Deuteronomio 11, 26 al 28. Dice así. Escucha bien, viña del Padre, escucha bien. Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces a los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Quiero volver a leerlo. Quiero que lo interiorices en tu corazón y en tu mente. Escucha bien. Ponle tu nombre. Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. En esta enseñanza, el próximo domingo, vamos a estar detallando cada uno de los mandatos del Señor tu Dios en esta área, en el área de las finanzas. Si los conocías y lo estás practicando, gloria a Dios, aleluya, probablemente estás gustando algo de esta bendición. Pero si no, aquí está la clave. Si vives con problemas en esta área, aquí está la clave. Tienes que anotarlo, tienes que conocerlo, pero tienes que creerlo, tienes que vivirlo, tienes que interiorizarte en ello. ¿Quieres ser bendecido? Ahora la pregunta esta mañana para ti es, ¿qué es ser bendecido para ti? ¿Sabes por qué pregunto esto? Porque durante los últimos 10, 15 o 20 años tal vez ya, en muchas iglesias, muchos pastores y literalmente cientos de miles de cristianos y tal vez millones de cristianos han abrazado una doctrina llamada la doctrina de la prosperidad. Que la verdad, que si bien es cierto, hay algunas bases que sí están en la Biblia, no es lo que Dios enseña en su palabra, no es lo que hemos leído de Deuteronomio 28. Lo que Dios hace en Deuteronomio 28, lo que está describiendo ahí, no es una fórmula para que seas rico. No tiene nada que ver. Si tú te das cuenta, empieza a mencionar muchas áreas de la vida. Habla de los hijos, habla del vientre de la mujer, habla del granero, habla de tus animales. No está hablando solamente de los recursos. Y lo que hace la doctrina de la prosperidad, cambia el foco de la relación con Dios. ¿Cuál es el foco de la relación con Dios? ¿Cuál es el foco de tu relación con Dios? El amor.
Nosotros estamos con Dios porque Él nos ama y nosotros lo amamos. Y lo que hace la doctrina de la prosperidad cambia ese foco a una relación que viene por una conveniencia económica. Muchos, y literalmente es así, una de las iglesias que más crecen son esta gente que va a este tipo de iglesias donde se prometen muchas cosas que no es el foco de lo que Dios quiere. Si bien es cierto, Dios efectivamente bendice, no estamos aquí para recibir la bendición económica de Dios. Ese es parte del fruto del amor de Dios, pero no es el fondo, no es el foco. Estamos aquí porque Él nos ama y es nuestro Padre. Y porque a través de su amor somos atraídos hacia Él, a amarle a Él. La bendición bíblica de Deuteronomio que acabamos de leer, y por eso la hice leer, excede, pero con crece la abundancia económica. Es mucho más que la abundancia económica. Porque si haces un poco de memoria, han habido conocidísimas personas que han tenido mucho económicamente hablando y han terminado suicidándose. ¿Te acuerdas de alguno? Elvis Presley, Marilyn Monroe, Robin Williams, hace no tantos años atrás, tantos que se suicidan y son personas famosas, tienen fama y tienen dinero que yo creo que ni siquiera saben cuánto tenían. Así que la bendición de Dios no tiene que ver con eso. Y es lo primero que quiero que te saques en mente cuando estés pidiendo, Señor, bendíceme. No estés pensando solamente en dinero, signo peso. Piensa en la bendición completa de parte de Dios. En la Biblia, el ser bendecido significa que hay un poder sobrenatural que está obrando a favor de nosotros. Algo tiene esa persona. Le va bien, cae bien, como que cae justo donde tiene que caer. Eso pasa. Realmente es eso ser bendecido. De repente las puertas se abren. Y aunque haya oposición, tienen algo, la gente no lo toca, no lo ataca. Porque hay una bendición, es sobrenatural. Pareciera ser que la gente, incluso los que no te tienen buena, ven que hay algo en ti y prefieren dejarte de lado. Ni te tocan. Eso es ser bendecido. Ser bendecido significa que hay un poder sobrenatural que está obrando a favor de nosotros. Y contrariamente, el ser maldecido significa que hay un poder sobrenatural obrando contra de nosotros. Sencillamente, yo no lo puedo explicar más, se produce así. Así es. Algo pasa, algo tengo, algo porto, algo llevo. Y probablemente tú te has dado cuenta en tu vida que en ciertas áreas sí logras verlo. A lo mejor no los ves en todas. Pero es en todas las áreas que Dios quiere que eso esté sobre nosotros, porque es su bendición prometida. Los días de una persona bendecida están llenos de coincidencias divinas, de significados celestiales. Son personas que escuchan la voz de Dios, tienen sueños de Dios, presencian, ven milagros. Tocan a las personas y pasan cosas. Le hablan a las personas y pasan cosas. Eso es una persona bendecida, una persona sobrenatural. En el Antiguo Testamento, si queremos aterrizar el concepto de la bendición, encontramos un patrón bastante más claro en qué se resume la bendición de Dios. Y en el Antiguo Testamento vemos que se promete larga vida. Una de las bendiciones de Dios, larga vida. Segunda de las bendiciones que aparece, herencia, familia, hijos. La prole. Eso está dentro de la promesa. Promete posesiones, bienes materiales, nada va a faltar. Promete paz, lo que estamos pidiendo. Promete gozo, eso es. Promete tu descendencia y tu descendencia que va a seguir conociendo al Señor y van a seguir siendo bendecidos. Eso es lo que promete el Antiguo Testamento. Y esa es la bendición de Dios. Un hombre o una mujer bendecida puede ser rico o no. Pudiera ser y puede que no. De acuerdo al estándar humano. De acuerdo al estándar humano, alguien bendecido, alguien que tiene el bolsillo grande o la billetera así de gruesa y una cuenta en el banco. Pero puede ser que un bendecido o bendecida no sea así, pero disfruta de una calidad de vida que los millonarios envidian y quisieran tener. Son felices. ¿Lo puedes creer? Son felices. ¿Tú eres feliz? Eso es la bendición de Dios. ¿Qué saca con tener un montón de dinero y no sé cuánto dinero ahorrado o posesiones? Si vives amargado, vives frustrado, vives con problemas, con temores que te van a quitar esto y otro, no sirve de nada. Dios prometió bendición. La pregunta de cajón para los extranjeros es como, no puede no hacerse, obvia, gracias Rodrigo. ¿Cómo podemos obtener la bendición de Dios? La respuesta es súper simple. Obedece. Obedece, si Dios ya dijo cómo hacerlo, obedece, sencillamente, ni lo pienses, créele, no creas en Él, créele y va a pasar, sencillamente va a pasar. Como vimos, el concepto de bendición es muy amplio, abarca las distintas áreas de la vida, pero esta mañana me voy a centrar en el área de las finanzas. Quiero aclarar, porque la mente es volátil, ¿no? ¿Tú puedes manejar bien tu mente? A mí me cuesta, quiero ser honesto. La mente es volátil y aquí alguien pudiera estar pensando que tal vez yo estoy predicando esto porque necesitamos que aumenten los sueldos, que me aumenten el sueldo a mí o los que trabajan en la iglesia, o porque tenemos que pagar la luz, que tenemos no.
Quiero decirte que en nuestra iglesia somos muy temerosos, esta explicación va para los nuevos, muy temerosos en la administración de los recursos. Tenemos un comité de finanzas, de los cuales parte Adela, que está allá, Gustavo y yo, y estamos orando que Dios levante otra persona, necesitamos otra persona. Y ahí se hacen los contratos, se hacen las ofrendas, todos los meses tenemos reunión de finanzas, hemos hecho auditoría de nuestras finanzas, tenemos una contabilidad que se lleva, que la lleva Paulina, o sea, todo se maneja en un equipo, no hay mano escondida, nada. Así que el fruto de esta predicación, de este domingo y del próximo, no tiene nada que ver con nosotros. Nuestra iglesia está ordenada en eso. No habrá cambios salariales, ni grandes aumentos, ni una tremenda bonificación si esto resulta. La única persona que las cosas esperamos que cambie, queremos que cambie para ti, para que aprendas a vivir con la bendición de Dios. Y queremos que cambie para la iglesia en el sentido de que la iglesia tiene que cumplir con una misión de ir y extender el reino de Dios a este lugar. Y como iglesia estamos viviendo un tiempo muy importante y distinto donde estamos empezando a enviar nuestras primeras hijas. Y nuestras primeras hijas no las podemos enviar sin nada. Necesitamos recursos para que la iglesia cumpla con la extensión del reino de Dios. Somos una iglesia bendecida. Yo creo que aquí en los próximos 3 a 5 años, por lo menos 4 o 5 iglesias van a salir de aquí, de esta iglesia. Pero eso requiere, aparte de todo lo que significa el testimonio de los pastores, el trabajo, la formación, requiere recurso económico. Entonces, necesitamos desde ese punto de vista que cada persona que se congrega en este lugar, que dice que esta iglesia es su familia, entienda los principios de Dios, sea bendecido. ¿Para qué? Para que pueda bendecir. Somos bendecidos para bendecir, no somos bendecidos para apropiarnos. Quiero llamar tu atención a esto. La Biblia, lo único que promete con respecto a cuánto va a ser tu cuenta, cuánto tu bolsillo, cuán ancho va a ser, la palabra que usa es suficiente. Nunca usa abundancia. Así que si estás juntando mucho, pregúntate si estará bien. Puede que sí, puede que no, pero pregúntate. Pregúntate, ¿estará esto? ¿Será que mi corazón te está ensanchando mucho? ¿O será para dar? Tienes que consultarle a Dios. Porque tal vez Dios tenga un plan contigo. No lo sé. Pero la Biblia promete suficiente, no promete abundancia. No sé si sabes, pero hay 500 versículos que hablan de la oración. Por eso es que tenemos que orar por nuestro país. Yo no creo que la Biblia tenga 500 versículos que hablan de lo mismo solamente porque ahí está. Tenemos que orar por nuestro país. También hay 500 versículos aproximadamente que no hablan de la fe, que todo esto tiene que ver con fe, pero hay más de 2000 versículos que hablan de las riquezas, los bienes y el dinero. Mira la cantidad, más de 2000. Pareciera ser que Dios ve el tema de las finanzas bastante más espirituales que como lo vemos nosotros. Pareciera que Dios quiere llamar nuestra atención a eso. Fíjate que Jesús, él dijo 38 parábolas. 16 de las 38 parábolas hablan de las riquezas, las finanzas y de los bienes materiales. Así que no es tan intrascendente el tema, no es tan poco espiritual el tema. Dios quiere que entendamos bien qué es lo que es el dinero y cómo debemos manejar el dinero. Es claro que lo que decidamos, lo que hagamos con nuestros recursos económicos va a tener una repercusión en nuestras vidas, no solamente en el bolsillo, sino que en todo, porque esto es espiritual, absolutamente espiritual. El manejo que hacemos del dinero se transforma en un verdadero examen de lo que realmente pensamos o creemos de Dios. Voy a volver a repetirlo. El manejo que hagamos de nuestro dinero se transforma en un verdadero examen de la relación con Dios, de tu fe en Dios o de lo que realmente crees de Dios. Hace años atrás, era joven, un día fui joven, le pregunté a un pastor de las asambleas de Dios, le dije, ¿cómo tú eliges la gente, los líderes? Yo no tenía idea del concepto de líder en esa iglesia, pero la gente que anda a tu lado. Él en realidad estaba preguntando por los líderes. Y me dijo 2 cosas. Primero, que lo veo aquí. Si viene a la iglesia es porque ama al Señor. No me gusta esa gente que llama al Señor, pero lo veo cada domingo en medio, o cada 8 semanas, no sirve, está aquí. Y lo otro me dijo, miro esto. Veo si su bolsillo es generoso para las cosas de Dios. Y tenía toda la razón. Yo no lo entendí en ese momento, incluso yo creo que lo juzgué, porque vi mal. Vi pensando que él está interesado en la plata. Lo que él está diciendo, que el corazón es probado a través de qué hacemos con los recursos económicos. ¿Dónde está eso? Jeremías 17:9 nos recuerda una gran verdad y que haríamos muy bien en considerarlo y en examinar nuestro propio corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Qué fuerte eso. ¿Quién lo conocerá?
Dios nos advierte por intermedio del profeta Jeremías sobre nuestro corazón. Es mi corazón el que está en juego. Es tu corazón el que está en juego. No es el corazón de los demás, son nuestro corazón los que están en juego. Sobre el sentido real de lo que pensamos y lo que sentimos con respecto al dinero. Si nos damos cuenta, sin darnos cuenta, nuestras medidas de análisis del dinero tienen que ver con lo que nosotros creemos y nosotros pensamos, y no lo que Dios dice. Jeremías nuevamente nos recuerda en el versículo que sigue, 17:10. Yo, Jehová, escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios no solamente nos dice que debemos preocuparnos de lo que hay aquí, cuál es la intención, sino que Él sabe realmente lo que hay. Eso es lo que nos está diciendo en su palabra. Y el dinero es uno de los temas más conflictivos que debemos cuidar nuestro corazón. Las palabras del profeta Isaías cobran especial importancia en relación al tema de las finanzas, porque el corazón es probado en torno a las finanzas. La mayor parte de las personas, incluyendo los cristianos, toman decisiones en las finanzas según sus propias decisiones, propios caminos, sus propios deseos, y no según lo que Dios dice. La pregunta esta mañana, ¿podemos cambiar nuestro corazón? ¿Queremos ser bendecidos? ¿Podemos cambiar el corazón? ¿Podemos ordenar esto? Yo creo que sí, ciertamente sí, si no, no estaría hablando el tema que estoy hablando. Basta con colocar las cosas en su lugar y Dios guiará y Dios empezará a bendecirnos. Para ordenar nuestro corazón, las finanzas, debemos tener claro algunas cosas. Lo que dije, partí diciendo, Dios quiere bendecirnos. Yo quiero decirle a las personas, tú conoces tu situación, no sé qué es lo que te ha pasado económicamente, a lo mejor llevas mucho tiempo sin poder tener prosperidad económica, no sé, a lo mejor estás muy endeudado, no sé, a lo mejor no has encontrado trabajo, no tengo idea, pero lo que te tengo que decir es que Dios quiere bendecirte. Y si no ha habido bendición en tu vida es porque hay algo que tienes que aún entender, hay algo que tiene que ser revelado, pero Dios no miente. Yo, Jehová, no cambio, dice la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo Jesús. Así que si hay alguien con problema de bendición económica, deberíamos buscar en tu corazón, porque si eres hijo e hija de Dios, Dios quiere bendecirnos. Él es un Dios y es un Padre bueno. Segundo concepto que tenemos que tener muy claro, nada es nuestro. Nada es nuestro. No es mío, es de Él. Si lo entendemos desde un principio, nuestra mano va a ser generosa. Si no lo entendemos, vamos a guardar, vamos a acumular, va a venir la abundancia. Primera de Crónicas, 29:14 voy a leer. Lo que estoy leyendo aquí, estoy leyendo un momento histórico entre el pueblo de Israel. Está el rey David, uno de los hombres más poderosos y más ricos. Fíjate, es un hombre más poderoso y más rico que llegó a tener Israel en toda su historia de los reyes. Él tenía mucho dinero y en este momento él está pidiéndole al pueblo que den dinero para construirle la casa de Dios, el primer templo. Él está hablando del primer templo. De hecho, este templo lo construyó después su hijo, Salomón. Pero él está diciendo al pueblo, tienen que donar, tienen que dar para que realmente podamos construirle una casa a nuestro Dios. Le demos tanto, vamos a construirle una casa. Y ahí, en ese tema, David dice lo siguiente en 1 Crónicas 29:14. Porque, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Hablando de Israel que está ahí delante de él, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Está hablando de la cantidad de dinero que está pidiendo. Porque todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos. Él declara que todo lo que tiene no es de Dios, sencillamente estoy devolviendo lo que es de Dios, a la casa de Dios. Tenía muy claro el concepto que está en el Génesis. En el Génesis, cuando Dios entrega el gobierno de la tierra al hombre, nunca le dijo que se apropiara de la tierra, que es lo que el hombre hizo. Por eso está como está. Le dijo, administra, señoréate para mí, administra esta tierra que te doy para mí, ríndeme cuenta a mí. Y el hombre se apropió a consecuencia del pecado. Nunca hemos sido dados por Dios para adueñarnos de lo que tenemos. Somos administradores de Dios. Y como lo hagamos bien o mal, es lo que Dios nos va a pedir cuenta. Y ese concepto de que nada es nuestro es muy claro. Si quieres tener más de Dios, Dios tiene que probar tu corazón de administrador. Dios no te va a dar más si te lo vas a guardar para ti. Dios le va a dar más a aquellos que tienen un corazón probado y que son capaces de resistir la tentación de administrar para sí. Porque lo van a hacer bien. Tercer punto que tenemos que tener claro. El primero, Dios quiere bendecirnos. Nada es nuestro. Maldición o bendición. Leímos hace un rato atrás un pasaje, tengo contra ti, que tomes ahora la bendición o la maldición. Este concepto es claro que tenemos que tener, que el lugar donde vivimos, la tierra donde vivimos, todo está maldito. ¿No se te han preguntado más de alguna vez, un no cristiano,
¿por qué Dios es tan malo? Mira la cantidad de niños que mueren ahí por hambre, que la infección es por allá. ¿Por qué crees tú que eso hace eso? ¿Es Dios malo? ¿Pero por qué pasa? Porque a consecuencia del pecado la tierra está maldita. Esa maldición de Génesis capítulo 3 está vigente hasta el día de hoy. Lo creas o no lo creas, yo no sé si crees que Dios está en el Génesis, no sé qué es lo que crees, pero ahí claramente Dios nos habla de la maldición que es sobre esto. Y muchos cristianos piensan que por ser cristianos todo se fue por obra y gracia de Dios. Ahora soy una nueva criatura. Pregúntale al esposo y pregúntale a la esposa si es nueva criatura. No pasa. Lo que pasa es que somos salvos, somos hijos de Dios. Y eso es un acto de fe. Recibimos al Señor en un acto de fe. Pero esa transformación del ser se produce a la medida que caminamos con Dios. No se produce de otra manera. Hay un pueblo, una ciudad en nuestro país, que no va a dar el nombre para no estigmatizarla. Es la ciudad que tiene más pueblo cristiano evangélico. Más alto porcentaje, altísimo. Y probablemente una ciudad más pobre de nuestro país. Algo no funciona ahí. No sé si le sacaron el Deuteronomio 28 de la Biblia que tienen los hermanos allá, pero algo está mal. Algo no han entendido todavía. Piensa en eso, reflexiona eso. ¿Cómo es posible que donde hay tantos cristianos, finalmente el lugar más pobre prácticamente del país, está como en el cuarto o quinto lugar de nuestro país, como de las ciudades o regiones más pobres? ¿Es eso lo que dice tu Biblia? No dice eso. Pero ¿qué pasa entonces? Es porque tenemos que aprender, tenemos que caminar, tenemos que entender los principios que Dios pone en la Escritura. En el libro de Génesis se explica la realidad de la maldición sobre la creación. Vemos una humanidad representada por Adán y Eva, nuestros primeros padres espirituales, que gozan de una vida de bendición. Ellos gozan de una vida de bendición. Ellos viven en la presencia de Dios. No necesitaban una bendición especial. Ellos necesitaban buscar los principios. Estaba Dios mismo ahí. Entonces estaba todo puesto ahí. Hasta que el hombre decidió independizarse de Dios. Desobedeció a Dios. Y el hombre decidió guiar su vida y tomar sus propias decisiones. En esencia, ese es el pecado original. Eso es el pecado, apartarse de lo que Dios dice. La desobediencia de nuestros primeros padres trajo como consecuencia una maldición sobre la tierra, sobre la vida humana, sobre los seres, lo que está aquí. Si lees después el Génesis te das cuenta que no había muerte y llegó la muerte. No había enfermedad y llegó la enfermedad. No había violencia y aparecen los primeros hombres haciendo armas. Esto que ven en la calle hoy día aparece aquí, en el Génesis. Después que Dios ya no estuvo, aparece eso. No había enfermedad y aparecieron plagas. Y el hombre salió a la presencia de Dios. Todo eso tiene que ver con la desobediencia del hombre. Te lo quiero leer. Génesis 3, del 14 al 17. Este es cuando Dios ya hablaba con ¿dónde estás? Cuando ya descubrió el pecado de ellos. Habló con ellos y cambia la vida. Aquí la vida de la humanidad cambia. Génesis 3, 14 y 17. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El 17. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hay una sentencia de maldición. Ahora, yo no sé qué es lo que piensas tú con respecto a eso. ¿Tú piensas que Dios maldijo o Dios está describiendo? En mi opinión, Dios está describiendo lo que iba a pasar, porque ya no era el reino de Dios, era el reino de Satanás. Como yo ya no estoy, está diciendo Dios, ahora van a saber lo que es bueno. Ahora van a saber lo que es obedecer a este otro rey. Eso es lo que está ahí. ¿Cómo podemos levantar esa maldición? Porque eso se trata, definitivamente. Esta es la realidad espiritual de la tierra, lo queramos o no, y es la realidad espiritual de nuestras vidas. Eso es lo que nos pasa. Desde ahí, cuando tú no eres cristiano, de ahí te rescató Dios. Desde ese nivel te rescató Dios. De él te trajo, dice Pedro, desde el reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo. De ese nivel de maldición te saca al nivel de bendición. A pesar de lo mencionado, Dios siempre ha querido bendecirnos y nos sigue tratando de bendecir a quienes la amamos. Y si entendemos que hay una maldición que está sobre la tierra y está sobre nuestras vidas desde el principio, Él proveyó un camino para salir de ahí. Y eso es lo que quiere que entendamos para poder gozar lo que originalmente, lo que pudieron vivir Adán y Eva, lo pudiéramos tener nosotros también. Su presencia, eternidad, provisión, amor, bendición. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Jesús, su Hijo, fue con su vida la respuesta de Dios para levantar la maldición contra una condena de muerte. Aquí empieza nuestra historia.
Quiero volver a repetir esto. Jesús, su Hijo, con su sacrificio expiatorio, Él levantó la maldición sobre una condena que decía que por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios, van a morir. Hoy día, la primera maldición levantada es cuando tú conoces a Jesús, lo aceptas en tu corazón. Hoy día tienes vida eterna. Hoy día puedes respirar una nueva vida, un nuevo nacimiento. Eso se produce al tiro, de inmediato. Él no solo levantó la condena que ha habido, sino que nos da vida eterna y permite bendecirnos. Logras ver la maldición que había y cómo la muerte de Jesús logra levantar la maldición sobre la condena de la muerte. En el Antiguo Testamento encontramos indicaciones y enseñanzas específicas de Dios a su pueblo, a Israel, para vivir con bendición y levantar la maldición sobre todas las áreas de la vida. Hace un rato atrás yo leí un pasaje de Éxito. No te lo voy a volver a leer, a ver si ahora lo entiendes mejor con lo que yo he hablado. Está en Deuteronomio 11, 26 al 28. Y dice así: escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. ¿Sabes? Una buena noticia, que según 1 de Pedro 2, 9 al 10 y otros versículos, dice que nosotros somos el pueblo santo de Dios. Así que lo que le prometió a Israel se nos prometió a nosotros. Somos pueblo santo de Dios, real sacerdocio, pueblo apartado por Dios. Así que esa promesa de Deuteronomio que está ahí, que acabo de leer, es para ti, es para mí, para todos los que estamos acá. No es para el pueblo de Israel. ¿Qué hemos aprendido esta mañana? Que Dios es un Dios que nos quiere bendecir. Y solamente tienes que creerlo. Sobre todo se los digo a las personas que no sienten que están benditos. A lo mejor yo vivo achacado con temas emocionales, con temas de pareja, vivo achacado con mis hijos, vivo achacado con esto. O sea, Dios quiere bendecir eso. O sea, no puedes dudar que el corazón de Dios quiere y tienes que buscar la bendición de Dios en el área que tú la necesitas. Yo me he centrado en las finanzas, pero es mucho más allá que eso. La primera verdad es eso. Si hay algo que pasa en mi familia, hay algo que pasa en mi trabajo, siempre tengo problemas con mi jefe, siempre choco tengo que entender que yo tengo un problema porque Dios dice que me quiere bendecir ahí. No he encontrado todavía el camino para entrar en esa bendición. Pero Dios está aquí hablándote esta mañana para que puedas buscar y creerle que Dios te quiere bendecir. Así que la primera verdad es que Dios te quiere bendecir. Muy buena noticia. La segunda verdad que aprendimos, y tienes que ver qué pasa con tu corazón. Todo lo que tú tienes, tu esposa, esposo, tus hijos e hijas, el perro, un loro, el departamento, el auto, el primer auto, el segundo auto, la propiedad de la casa, no es tuyo. Si tu corazón es correcto, entenderás que es de Dios y tendrás esa parada en la vida. Señor, si quieres, tómalo. Son las personas que siempre ofrecen su casa por cualquier cosa, porque saben que no es de ella. No la guardan para tenerla más bonita, para que sea más impresionante para los demás. Siempre están abriendo, porque sencillamente entienden que no es mío. Esto es de Dios y es para bendecir a los demás. Así que esa es la segunda gran verdad. Y la tercera gran verdad, y aquí vamos a concluir la primera parte, es que tú tienes que decidir, ahora en el área de las finanzas, ¿vas a vivir con bendición o con maldición? No depende más de un gobierno, no depende más que el partido que hoy día no es gobierno, no depende más del jefe si te asciende o no te asciende, depende de Dios. Tu jefe es Dios, Él te puede ascender. Y te puede ascender en la empresa que tú estás o te puede dar una gran idea empresarial. Como la ruta del sabor. Porque depende de Dios. Nosotros no dependemos. Todos hemos escuchado hasta saciar durante todo este año que la economía está mala, que el país no está creciendo, y te lo dicen una y otra vez. ¿Y no te llama la atención que a pesar de eso llega tanto extranjero aquí? Imagínate cómo estar afuera. Pero aunque así fuera, no podemos depender de eso. Porque hay un Dios, tu Dios dice, porque mío es el oro y mío es la plata. Así que, ¿por qué estás pensando que te va a ir mal? ¿Por qué estás pensando que si tú lo piensas, sencillamente el enemigo usa eso y te va a ir mal? Pero tienes que creerle a Dios. 3 conceptos. Dios quiere bendecirnos, nada es nuestro. Tienes que decidir entre bendición y maldición. Quiero hacer una reflexión final para esta primera parte. Los cristianos, según mi experiencia,
pueden clasificarse en dos grandes tipos de personas, dos grandes tipos. Están aquellos cristianos que regularmente dan para Dios, dan para la obra de Dios y dan en su iglesia. Ellos ofrendan y diezman regularmente. ¿Por qué? Porque conocen los principios de Dios, porque creen los principios de Dios y los practican los mandatos y los principios de Dios en sus vidas. Ese es un grupo de cristianos. Estoy hablando en el macro, obviamente que hay intermedios. El otro gran grupo, aquellos cristianos que conociendo o no las enseñanzas y los principios de Dios con respecto a la ley de las finanzas, ofrendan y diezman a veces. A veces no, a veces sí. Más bien, su conducta está en relación a cuando consideran que es necesario. Están hablando de una obra de misericordia, ahí hay que ayudar. Entonces, vamos a ayudar ahí, porque eso sí que merece. Eso, el corazón me es tocado. O aquellos que de alguna manera lo hacen cuando les alcanza. Su accionar no tiene que ver con lo que Dios dice, tiene que ver con lo que sienten, con su deseo, sus pensamientos, sus lucubraciones. Quiero decirte algo que casi como una regla. En varios años de cristiano y de pastor, y antes de ser pastor, he conversado con muchas personas. Hay un porcentaje más de la mitad, el 60% tiene problemas económicos, por lo menos. Y no es distinto acá. Acá es más bajo, sí, gracias Señor. Y veo que aquellos que practican lo que Dios dice, ofrendan regularmente, entregan su diezmo y obedecen la enseñanza de Dios, gozan de salud en las finanzas. Y lo empieza a ver en el tiempo, porque Dios no es un mago, empieza a ver el tiempo cómo son bendecidos, sus hijos estudiaron bien, tienen una propiedad, a veces llegan a tener una segunda propiedad, tienen un buen vehículo, tienen un buen pasar, tienen una buena previsión, no tienen que hacer marcha, porque la previsión se las da a Dios. De alguna manera eso empieza a cambiar. Y eso lo he visto, viven en paz, viven confiados en esta área, porque saben que sus necesidades económicas son cubiertas por Dios, entienden claramente que Dios es el que provee, tienen lo suficiente. Y uno llega a la conclusión que ellos no dan porque tienen. Ellos tienen porque dan. Y ese es el gran cambio de chip. No dan porque tienen. Ellos tienen porque dan. Porque obedecen a Dios. Porque el mandato de Dios dice, no seas egoísta. Sé generoso como yo. Así parte. Contrapuesto a esto, está el otro grupo cristiano que dije, con los que a veces, en general, estos cristianos dicen, yo voy a dar a Dios cuando tenga. Voy a diezmar cuando me alcance. En su mayor parte viven en crisis económica, a veces más grave, a veces menos grave. Viven con sueños que algún día voy a tener la casa, el departamento, y si le promete el esposo a la esposa, no te preocupes, mijita, si va a dar. Y pasa el año, está igual. Aunque digan que creen en Dios, en realidad no lo creen. Lo que Él dice en su palabra y en su enseñanza. Quiero contarte brevemente un testimonio, mi testimonio. Ya no recuerdo en qué año esto, parece que fue como el año 97. Lo he dicho muchas veces que he sido criado en una iglesia. Aprendí mucho de esto. Yo de niño, me acuerdo en la escuela dominical, yo echaba ofrendas. Yo aprendí el concepto de dar con los niños cuando era niño. Así que nunca fue extraño. Y era una iglesia bastante rígida, entonces adelante había una pizarra con todos los nombres de los que diezman y los que no diezman. Era súper libre, era súper natural. Y la verdad es que yo salí de esa iglesia, no salí de la iglesia, salía fuera de los caminos de Dios cuando entré a la universidad, así que nunca pude diezmar en esa iglesia, nunca, porque no ganaba ni una, andaba apenas alimentándome en la época de la universidad. Y pasaron 10 años fuera del reino de Dios, y Dios me trajo de vuelta, fue uno de los periodos más oscuros de mi vida, me trajo de vuelta y llegué a una muy linda iglesia, también de las asambleas de Dios, donde ahí se diezmaba y se ofrendaba, y todos los domingos pasaban a hablar del diezmo y la ofrenda, pero ya no estaba el letrero, ya el letrero no estaba, ya era más digno. Por lo menos si era infiel, no era tan indigno estar ahí, no había lista. Y a pesar de que esa iglesia me bendijo, y después bendijo a Ceci, porque esa es la iglesia donde Ceci se convirtió y ahí nos casamos, a pesar de todo eso, yo no diezmaba. Se siente, y daba ofrenda cuando calculaba, ya voy a dar ofrenda, y daba ofrenda. Pero algo pasó en mi corazón. En la medida que más escuchaba la palabra de Dios, más participaba, porque yo participaba, ojo, de alguna manera bien cercano al pastor, iba a todas las reuniones y qué sé yo, empecé a sentir en mi corazón que había que dar. Pero mi concepto era que había que dar a la necesidad. Diezmo, no siento dar. Y me acerqué patudamente al pastor a explicarle mi situación. Le digo, mira, me pasa esto, y yo tengo ganas de ayudar y qué sé yo. Y me guió a un hogar de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos.
Y durante casi 6 años, junto con Cecilia, estuvimos apoyando tanto físicamente como económicamente a ese hogar de drogadictos. Y nunca diezmamos en esa iglesia. Y nos fuimos de esa iglesia. Por problemas que tuvo la iglesia, después salimos de esa iglesia. Pasaron los años y yo seguía sin diezmar, pero daba ofrenda y me sentía muy bien cuando ofrendaba, porque yo veía a la gente con las drogas, veía a la gente, los alcohólicos, y veía como, en el fondo, mi concepto era, voy a ver qué efecto tiene mi dinero. Creyendo que yo tenía que ver con eso, y yo no tenía nada que ver con eso. Por eso tenía que ver con Dios. Pasaron los años y llegamos a una gran iglesia, digo gran porque tenía como 1000 personas, y un día hubo un misionero norteamericano llamado Mike Childs, y predicó sobre el concepto de ofrendas y diezmos. Lo hizo con tanta pasión, con tanta convicción y tan bien fundamentado bíblicamente. Yo estaba casi al final. Estaba ahí, pero él hablaba y yo tiritaba entero porque me empecé a sentir indigno, absolutamente indigno con mi forma de actuar. La luz de Dios, la revelación de Dios en esta área empezó a entrar a mí y pude entender que los conceptos de Dios no es algo que yo tenga que entender, tengo que recibirlo y obedecerlo y hacerlo. Y al terminar su predicación, el pastor Mike hace un llamado para adelante. ¿Quiénes quieren pasar? Si quieren arrepentirse de su pecado, pasen. O si tú quieres hoy día diezmar, hazlo. Aquí pusieron los ofrenderos, qué sé yo. Yo estaba tan compungido por la presencia del Espíritu Santo que empecé a ver mi bolsillo y mi billetera, no tenía ni una. Pero ese día, como nunca, andaba con la chequera. ¿En qué minuto? Mal día para andar con la chequera. Y cuando él sigue hablando, estaba haciendo el llamado y dice literalmente, si el Señor te está hablando en tu corazón, ponte al día con Dios, créele a Dios, obedece, arrepiéntete y Dios te va a bendecir. Lo decía con una convicción tan grande en su corazón. Y empecé a sacar en mi mente el cálculo, ¿cuánto es lo que yo debería diezmar? Y me doy cuenta, saco la chequera y me doy cuenta que lo que me quedaba era todo lo que estaba ahí. Y estábamos como el día 20 del mes. Si yo realmente estaba recibiendo de Dios, el entender lo que era de Dios, tenía que entregar toda la plata que estaba ahí. Miré a la Ceci, yo creo que la Ceci no dijo nada, sencillamente nada, era Dios hablándome a mí. Pesqué la lápiz y hice el cheque, me quedaron 5,000 pesos de ahora, más o menos, no me quedo más. ¿Qué iba a hacer después? No tengo idea, pero le creí a Dios. Dejé el cheque ahí y me fui para la casa entre gozoso, arrepentido y entre preocupado. ¿No te pasa esa sensación? Yo entré preocupado. ¿No? El día lunes en la mañana tenía consulta privada. Quiero decir esto para la gloria de Dios. Me entró 3 veces la cantidad de plata que di, la mayor cantidad de plata que nunca recibí y nunca volví a recibir. Y Dios se encargó de mostrarme que Él quería mi corazón y se encargó de mostrarme que no era un método, porque sencillamente esa vez lo hizo para que yo viera y no dudara que era Él. Nunca más lo hizo. Pero desde ese día jamás no dejé de diezmar, porque entendí que eso es lo que Dios quiere y nunca nos ha faltado. Y siempre hemos tenido lo suficiente. Y en este último tiempo el Señor además nos ha regaloneado a través de personas en forma que nunca antes habíamos pensado. Hemos hecho y hemos estado en lugares que jamás habíamos pensado, sencillamente porque le creímos a Él. Le creímos a Dios y a su palabra. Y ese es el llamado para ti en esta hora. Quiero terminar hablando de un rey. Los libros de Primera, Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas están llenos de historias de los reyes de Israel. Y te vas a encontrar como 5 macabros reyes y de repente aparece uno. Uno que ama a Dios. Realmente macabro algunos de ellos. Y en este pasaje nos habla de un rey que se llamaba Ezequías. Y nos damos cuenta al principio, apenas Ezequías siendo muy joven empieza a reinar y es un hombre distinto. En ese periodo el pueblo de Israel estaba totalmente perdido de Dios. Prácticamente no había templo, se habían perdido los libros sagrados, nadie daba para Dios, la gente adoraba estatuas de acera y otros dioses paganos, ahí estaba el pueblo de Israel. Y este hombre compungido por Dios llama al pueblo como rey a volver su rostro a Dios. Le dice, vamos a dejar todo esto y manda a la gente dirigida por él que derribaran todos los templos, todos los altares y vuelve a rescatar dónde están los levitas. ¿No? Ni siquiera sabían dónde estaban los levitas. Vuelvan al templo, busquen los libros sagrados y vamos a empezar a cantar al Señor, vamos a empezar a adorar al Señor, vamos a empezar a dar para Dios. Ese es el contexto del pasaje que yo te voy a leer ahora. Y está en 2 de Crónicas 31, del 2 al 12, primera parte. 2 de Crónicas 31, del 2 al 12, primera parte. Está
en un caos espiritual el pueblo de Israel. Lo han invadido, además, producto de este mismo pecado, lo empiezan a invadir los vecinos. Y Ezequías dice, no, suficiente. Conocemos un Dios que es poderoso, pero hemos sido infieles, tenemos que arrepentirnos. Y aquí leo ahora desde el 31:2. Y luego Ezequías organizó a los sacerdotes y a los levitas en divisiones para presentar las ofrendas quemadas, las ofrendas de paz, y para que adoraran, para que dieran gracias y alabaran al Señor en las puertas del templo. 3. El rey también contribuyó personalmente con animales para las ofrendas quemadas diarias de la mañana y de la tarde, para los festivales semanales de los días de descanso y para los festivales mensuales de la luna nueva, como también para todos los demás festivales anuales establecidos por la ley del Señor, lo que Dios había dicho. 4. Además exigió al pueblo de Jerusalén que llevaran una parte de sus bienes a los sacerdotes y a los levitas, para que ellos pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor. 5. Cuando los israelitas escucharon este requisito, respondieron con generosidad. Cuando los israelitas escucharon la voz de Dios, respondieron con generosidad. Dieron la primera porción de su grano. Dieron la primera porción de su grano. Vino nuevo, aceite de oliva, miel y todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. 6. La gente que se había mudado de Israel a Judá, y la gente de Judá llevaron el diezmo de su ganado, de sus ovejas, de sus cabras, y el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor su Dios, y la apilaron en grandes montones. 7. Y empezaron a apilar a fines de la primavera, y los montones siguieron creciendo hasta principios de otoño, meses dando generosamente. Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron estos enormes montones de bienes, le dieron gracias al Señor y a su pueblo Israel. ¿De dónde viene todo esto?, preguntó el rey Ezequías a los sacerdotes y a los levitas. 10. Y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le dijo: desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho sobra. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. Ezequías ordenó que se prepararan unos depósitos en el templo del Señor. Cuando estuvieron listos, la gente fielmente llevó todas las ofrendas, los diezmos y los otros artículos consagrados para uso del templo. Cuando el pueblo de Israel obedeció a la palabra de Dios, la bendición de Dios vino de una y otra vez, al punto que en el relato posterior le dicen al pueblo: no traigan más. Suficiente. ¿Dónde vamos a meter toda la ofrenda y los diezmos? Suficiente. La bendición de Dios. Dios bendijo a Ezequías y al pueblo de Israel porque le creyeron a Dios y a su enseñanza. ¿Tú le crees? ¿Le crees realmente a Dios? ¿Sabes? Hoy día hay gente que está arriesgando su vida, tanto los que defienden como los que atacan, por plata. Lo que ellos necesitan escuchar: que hay un Dios que provee. Alguien que le diga: no necesitas hacer eso. Dios te puede dar la idea, Dios te puede dar un trabajo. Dios te va a bendecir si le crees a Dios. Antes de orar, para cerrar, el próximo domingo vamos a responder alguna interrogante sobre el diezmo y ofrenda. ¿Está vigente el diezmo en la actualidad? Ya que es parte de la ley y hoy vivimos bajo el tiempo de la gracia. Jesús, los escritores del Nuevo Testamento mencionaron algo de diezmos y ofrendas. ¿Es el diezmo la 10ª parte realmente de los ingresos de una persona? ¿Dónde debo dar mis diezmos y mis ofrendas? Trataremos de contestar cada uno de estos interrogantes y más el próximo.